En la quietud de la noche, su aspecto puede confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Envid. En la penumbra de nuestro bosque, los susurros empiezan a escucharse. Son las voces que abren la puerta de nuestro aquelarre. Esta noche cruzamos el umbral de lo visible para adentrarnos en los senderos antiguos de la adivinación, el lenguaje secreto del tarot, el cual despliega sus alas entre arcanos. También giraremos alrededor del péndulo hebreo, cómo actúa y otros métodos de adivinación. ¿Sentís las señales y la intuición que rodea nuestra hoguera? Atentos, porque hoy tocamos diferentes métodos de adivinación de la mano de la terapeuta regresiva y de hipnosis, Miriam Belín. Bienvenida a Aquelarre de Bosti, Miriam. Muchas gracias, Marta, encantada de estar aquí. ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo? Me hace mucha ilusión que me hayáis invitado. Pues igualmente es un placer tenerte en nuestro bosque y además para hablarnos de un tema tan interesante como son las adivinaciones. El ser humano siempre ha estado interesado por descubrir qué se esconde detrás de ese velo del futuro, qué nos tiene preparados el destino. Por ello vamos a hablar, pues eso, por ejemplo, del tarot, que es algo que sin duda alguna es uno de los mayores misterios que existen. Se pueden conocer, todo el mundo conoce lo que es el tarot, pero hay mucho más. La gente suele quedarse en la superficie del tarot, pero esconde una gran sabiduría detrás y tú la conoces muy bien, ¿vale? Pero ¿cómo podríamos decir que actúa el tarot y qué origen tiene? ¿Cuál es el inicio del tarot, Miriam? Bueno, el inicio del tarot no es que esté demasiado claro, la verdad, porque hay diferentes opiniones y diferentes explicaciones de dónde partió el tarot, ¿no? Sí. Muchas personas, o lo más conocido quizás que viene de Egipto y que tenía que ver mucho con el libro del Tot y tal, pero eso en realidad no es así. No se sabe. No se sabe, realmente no se sabe. Lo que sí que se sabe de alguna forma con más certeza es que nació en el norte de Italia. ¿Vale? En el siglo XV aproximadamente. Nos vamos a la Edad Media, entonces. Sí. Y además no era tarot. No era tal como vemos hoy o sabemos hoy un método de adivinación, era un juego de cartas. Qué ¿vale? bueno, qué interesante. Sí. Claro, porque todo el mundo pues piensa que ya es un método para saber qué me va a pasar en el futuro. Wow, era un juego de cartas. Era un juego de cartas y además tenía un nombre que se llamaba Tarochit. Tarochit. Bueno, de ahí después tarot, Tarochit. Tarochit suena como muy moderno, ¿verdad? Como algo muy moderno y en cambio es algo que pertenecía a aquella época. Y además ese juego de cartas lo utilizaban los nobles, ¿vale? Y esto también es muy interesante porque, bueno, a lo largo de la conversación seguramente lo hablaremos en algún momento, pero parece que después se ha ido un poco deteriorando el pensar que el tarot no lo utiliza la gente que tiene de más alta alcurnia, por así decirlo, o que lo utiliza la gente que tiene menos, como diríamos, pues que no son tan inteligentes o que son personas como así, de un nivel más bajo, ¿vale? Y para nada tiene que ver con eso, evidentemente que para nada, pero claro, justo los inicios... Sí, como una mochila detrás, ¿no? Sí. Yo creo que sí, que han habido muchas mochilas con el tarot. Sí. Lleva un estigma detrás que cuesta mucho. La verdad que sí. Quitarlo, por eso creo que es importante traerlo a Aquelarre Bosti para a ver si nosotras entre las dos podemos pues ver y descubrir que hay otro mundo dentro de ese. Claro, y que es mucho más profundo de lo que se sabe. Y me gustó mucho que me dijeras hablar del tarot, porque aparte de que es la herramienta que yo he utilizado desde mis comienzos, que ya hace mucho tiempo de eso, pues es una herramienta que realmente tiene una función muy importante y luego la podemos ir hablando más en profundidad, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que ha estado muy estigmatizada, pero en cambio sus comienzos empezaron, ya te digo, en los nobles, en la alta
sociedad y jugaban a estas cartas, que era un juego de cartas, un juego, una diversión. Puede ser el mus, el guiñote Exacto. o cualquier otro tipo de juego. Exacto. Pues los nobles empleaban su tiempo libre en este tipo de juego. Exactamente. Entonces ahí es donde comenzó, pero luego a finales del siglo XVIII aproximadamente, ¿vale? Pasó a Francia. Y en Francia es cuando algunos ocultistas empezaron a convertir esa baraja, que era un juego, a un método adivinatorio. ¿Vale? Igual te suena pues Etilien, porque existe una baraja que se llama Etilien. Sí. Él era un ocultista, Jean-Baptiste Etilien, y luego también estaba Coeur de Gebelin, que tiene esos nombres, aquí los tengo apuntaditos, porque ellos como ocultistas empezaron a reconvertir de alguna manera ese juego en una utilidad de que fuera un juego de cartas ya, no juego, sino adivinatorio, y que pudiera, bueno, pues como ellos eran ocultistas, pues trabajar en esas predicciones, y también algunos, como este nombre también igual te suena, Elias Levi, Papus, bueno, pues ellos también introdujeron en la baraja símbolos de astrología, símbolos de cábala, letras hebreas, y entonces se fue ahí como amplificando más. Vale. Pero realmente comienza ahí como un juego y después se va extendiendo y se va convirtiendo en el comienzo de lo que a día de hoy conocemos como tarot. ¿No? Qué interesante. Exactamente. Entonces, ¿pasó a ser una herramienta esotérica o esos símbolos que se iban añadiendo eran ya... ¿Fue el paso para convertirse en algo esotérico? Sí, pasó a ser una herramienta esotérica, porque ellos como ocultistas entendieron que los símbolos que aparecían en el tarot, bueno, el tarot tenemos que decir que tiene 78 cartas, ¿vale? Hay 22 arcanos, que son los arcanos mayores, y luego hay 58 que son los arcanos, 56, perdón, que son los arcanos menores, ¿vale? Entonces, en esa simbología de todo lo que son los arcanos, pues realmente para ellos empezaron ya a convertirlo en algo esotérico, porque entendían que podía ser un método adivinatorio, que podía adivinar lo que estaba pasando, que podía ayudar a plasmar pues situaciones internas de la persona y verlo a través de las cartas del tarot. Entonces ya empezaron a darle realmente como una herramienta esotérica, una simbología esotérica. Qué bueno, qué interesante. ¿Y qué representan? Has hablado de arcanos mayores, de arcanos menores, pero normalmente, no sé si me equivoco, Miriam, la gente usa siempre o más los arcanos mayores. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Yo creo que realmente pues la imagen que tiene, si quieres podemos verlo aquí en la baraja, realmente la imagen de los arcanos mayores, aquí tenemos los 22 arcanos mayores, y en estas imágenes tenemos muchísima simbología, ¿vale?, que nos habla de una parte más interna de la persona. Esos 22 arcanos mayores, yo siempre te hablaré de mi experiencia, aparte de la que podamos conocer realmente histórico, ¿no? Pero realmente para mí hablan de esa parte más interior de la persona, aunque tratan temas mundanos, pero sí que es la parte más interna. De hecho, los 22 arcanos mayores dan un recorrido por toda la vida de la persona, desde el inicio hasta el final, digamos, de los procesos que la persona puede pasar, pues desde su nacimiento con la carta del loco, que vienes al mundo y Dios sabe lo que te va a suceder, como luego pues cuando vas teniendo pues una infancia, una adolescencia, una adultez, y vamos pasando por todos esos procesos, el viaje del héroe, que cada carta pues tiene una significación, y entonces para mí y en general pues es más conocido quizás porque tiene una simbología mayor y también más detallada, dijéramos. Sí, entre los colores, las imágenes, los símbolos, llama muchísimo más la atención, lo que son, supongo que por esto son más conocidos los 22 arcanos mayores, pero ellos forman parte del resto de la baraja del tarot, que sería pues esta baraja. Aquí la tenemos con los 22 arcanos mayores, ¿vale? Pero también la tenemos con esos 56 menores. Vale. Y esos 56 menores estarían divididos en 4 palos, como la baraja española.
¿vale? Oros, copas, bastos y espadas. Vale. Y la simbología Entonces ya guarda un poco el concepto de cuando se creó en la Edad Media, ¿no? Exacto, Como exacto, un de ese juego. juego que al principio pudo ser un juego. De hecho, yo aprendí a tirar las cartas primero que todo Sí. con la baraja española. Porque se Fíjate. utiliza también la baraja española para hacer predicciones. Entonces no se ha perdido, en cierta manera, No. se ha quedado ahí el pozo de esos inicios, aunque se haya Sí. incluido nuevas cosas, ¿no? Sí, Qué ha interesante. ido quedando un poco ahí esa esencia de ese juego, porque en realidad, bueno, la baraja española era un juego, ¿no? También, y por lo tanto, pues ha quedado un poco ahí esa esencia, ¿no? Y entonces estos 56 nos hablan más de lo que es el día a día. Ajá, ¿Vale? vale. No especifican tanto de tu vida pasada. Sí. ¿Sí? Sí, pero nos habla más de la cotidianidad de la vida, pasada, presente o futura. Vale. Pero digamos que, como te decía, los 22 arcanos mayores nos hablan más de la profundidad interna de la persona, de la mente, del subconsciente, de las cosas un poquito más profundas, aunque lo leemos para hacer una tirada general de cómo te va a ir la economía, o cómo te va a ir el amor, o cómo te va a ir la familia, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero realmente esa cotidianidad, esas cosas pues más materiales, por así decirlo, lo vemos pues marcado, por ejemplo, pues en los bastos, que nos habla de trabajo, de todo lo que tiene que ver con ese ámbito, después las espadas, que nos hablan de la parte más mental nuestra, las copas, que nos hablan de nuestras emociones, y los oros, que nos hablan de la economía. Claro, Esto es importante. Eso, la verdad, no es, claro, a veces no nos damos cuenta, vemos muchos colores, claro, pero Claro. todo tiene su simbolismo. Todo tiene su simbolismo. Algo cargado de simbolismo Sí, total. sí, ¿no? sí. De hecho, por ejemplo, el Tarot Rider es más fácil también de aprender y de ¿Es leer. este que tenemos aquí Es este. Este en es la el Tarot mesa? Rider. Aquí tenemos los 78 arcanos. Sí. Y realmente, claro, si tú buscas una carta cualquiera, por ejemplo, esta, vamos, Sí. el 4 de copas, ¿vale? vale. Este 4 de copas lo que Sí. nos está indicando es pues a una persona que está aquí sentada, que está triste, porque le vemos una cara triste debajo de un Sí. árbol, y como si alguien, bueno, él está viendo estas 3 copas, pero aquí hay como si alguien, una mano, le ofreciera Sí. algo, ¿no? Sí. Es como si le estuviera ofreciendo una ayuda, ¿no? Entonces, con esa simbología que tú estás viendo en la carta, es más fácil poder interpretar. El Rider es así, hay otros que también, Vale. pero el Rider sobre todo. Sí. Entonces es más fácil poder interpretar también lo que está significando la carta, su significado, y es como más accesible, ¿no? Y Cuando aquí- empezamos. Aquí, por ejemplo, si la persona le saliera esta carta en una tirada, saldría junto a otras, ¿no? Sí, evidentemente. Entonces tendríamos que leer como un contexto entre todas. Exacto. Pero esta carta, que nos estaría indicando justo lo que has comentado, que la Sí. persona está en un proceso de tristeza, Exacto. que no ve una salida. Exacto, y que puede estar necesitando una ayuda porque esa mano está ahí, pero él no la ve porque él está mirando hacia abajo, entonces no está viendo esa mano. Y estaría hablando de las emociones, porque las copas, como te he comentado, son emociones, por lo tanto estaríamos viendo algo emocional que le puede estar pasando a esta persona. Luego, claro, en el contexto del resto de cartas, pues veríamos si eso emocional que le ocurre viene por alguna situación realmente afectiva, o puede ser laboral, o puede ser por su mente que esté dando vueltas. Luego veríamos pues todo ese contexto, ¿no? Claro, claro. Pero tendría ese Que rodea a la significado. persona, Claro, porque claro. no solamente son las cartas, sino es la persona que quiere consultar. Claro. Que es, bueno, pues, porque quizá estamos hablando de método de adivinación en tarot, pero también tendríamos que decir que no solamente es un método para saber nuestro futuro, sino es algo que nos puede ayudar, una herramienta que nos puede ayudar, ¿no? Mucho más profundo. Es algo mucho más profundo. Sí, en el principio, al comienzo, bueno, de todo el sistema de adivinación, ya no hablo de tan lejos, Sí. del siglo pasado, no Sí. hablo de este. Más bien, y cuando yo comencé, más bien todo el mundo utilizaba, claro, cuando yo comencé no se podía tirar el tarot. No se podía tirar el tarot. No se Miriam. podía, estaba prohibido. Estaba prohibido. Estaba Estamos hablando prohibido. en la Estábamos época en esa de- prohibición. Sí, de la estamos- dictadura. en Exactamente. Entonces, como que no era algo ni era muy bien visto, no era una cosa común, no se podía hacer así, tampoco tirarlo. A ver, no es que te persiguieran exactamente, pero no estaba liberado, como por ejemplo a Vale. día de hoy podemos tener información, podemos saber muchas cosas, podemos hacer cursos. En aquella época no era así. Claro, ¿vale? y entonces, ¿de dónde te viene a ti, Miriam, todo esto?
Bueno, a mí me viene particularmente de mi familia, porque a mi madre ya le gustaba mucho el tarot. Yo había ido con ella a tirarse las cartas y a mí me llamaba la atención. Y luego mi padre era medium y era sanador. Y entonces, bueno, pues en mi familia no era nada extraño, Claro, ¿no? claro. El que a mí me gustara tirar las cartas, pues no fue nada extraño, ¿no? Lo tuve fácil Lo en tuviste ese fácil, aspecto. por lo menos en casa lo En casa, tuviste sí. fácil. Sí, sí. Claro, pero te topas con un mundo exterior al que esto está prohibido. Sí, Wow. sí. Y además que no es muy bien visto, porque claro, yo me dedico profesionalmente desde hace pues muchísimos años, desde que tengo 18 años empecé a hacerlo profesionalmente. Sí, luego tenemos que decir cómo se pueden dirigir a ti si necesitan algún tipo de consulta, Claro que de sí. ayuda, terapéuticamente o a través de Sí, tus... perfecto. Pues Gracias. en esa época, realmente, como tampoco era muy bien visto, yo, por ejemplo, cuando mis hijos decían que tenía una madre que era tarotista, era la bruja, porque relacionaban el tarot y la brujería, que no tiene para nada que ver, y todo es bueno y válido, y más en tu programa. Hombre, totalmente, sí, sí. Pero relacionaban una cosa con la otra, ¿no? Claro. Entonces, al hilo de lo que tú decías de que es algo más que una predicción, una adivinación, pues cuando yo comencé sí que era todo muy en el sentido de adivinatorio, y que lo que predecía el tarot pues era Inamovible. Inamovible, exactamente. Aquello que iba a suceder y aquello no lo podíamos cambiar. Guau, y por eso, pero eso es muy peligroso, ¿no? Claro, porque mucho. puede condicionar mucho a la Muchísimo. persona y la vida, el decir, bueno, es que dicen esto y esto es lo que va a pasar. Bueno, Totalmente. es un poco duro, ¿no? Totalmente. Pero la persona ya venía con esa idea de querer saber. Pero claro, si era malo que no se lo contaras, pero quería saber porque sabía que aquello iba a ser su destino único y exclusivo. Guau. Yo nunca lo he visto así, ¿vale? Porque Vale. yo siempre, y más con el paso del tiempo y todo lo que he ido aprendiendo y sabiendo, y de mis consultantes que me han enseñado muchísimo, porque la verdad es que aprendes cada día, pues realmente nunca lo consideré como algo que no pudieras cambiar. Sí que es cierto que pienso que hay determinadas experiencias por las que tú tienes que pasar, pero hay muchas... Como una manera de aprendizaje, Claro. quizá, no como algo inamovible y que no te vas a salir de ahí, Claro, ¿no? y que cuando tú realmente sabes esa información de la tendencia, porque para mí cuando hago una tirada de tarot yo veo lo que puede estar pasándole a la persona, en qué contexto está, qué energía está moviendo, y veo la tendencia que hay en función de la energía que mueve hoy. Vale. ¿Vale? Entonces, esa energía que va a manifestar algo, si realmente no es buena, podemos cambiarla. Estamos a tiempo de hacerlo. Claro. Porque para eso, aunque no tenemos el libre albedrío absoluto, sí podemos cambiar muchas cosas. Es decir, ¿tú crees que hay cosas que están marcadas desde nuestro nacimiento Sí. por estos arcanos mayores, pero luego hay cosas que es un poco lo que decías, ¿no? El libre albedrío de Sí. que nosotros somos capaces de cambiar nuestro destino, Sí. en cierta manera. Sí, eso es como si tú me dijeras que hoy vas a ir a Madrid. Ujú. ¿Cuántos caminos te pueden llevar a Madrid? Buah, Muchísimos. buah, un montón. Entonces tú al final sabes que vas a Madrid, pero ¿por dónde vas a llegar? Ese es el camino que el tarot nos va indicando, ¿vale? Tenemos que llegar a conseguir algo, lo que queramos, o hay una tendencia de lo que sea, pero nosotros podemos tener muchos caminos para seguir por ahí. Si la persona que ve la tirada pues quiere continuar y no quiere hacer ese cambio, está perfecto. Claro. Cada uno ha de elegir lo que quiere hacer. Pero el que quiere realmente mejorar y cambiar, para mí es una herramienta en la que nos da la tendencia que existe, y en función de ahí, como nos da mucha información, podemos actuar para ayudar a la persona. Claro, y es una especie de consejero. Sí. Tú eres el canal, ¿no? Sí. El canal que el tarot utiliza para manifestarse, Exacto. pero es más bien que nos aconseja Sí. que cómo superar problemas o cómo conseguir aquello que anhelamos, ¿no? Exactamente, porque también nos muestra los bloqueos que tenemos, qué es lo que nos está impidiendo que a lo mejor nosotros no avancemos, qué energías se están moviendo a nuestro alrededor o estamos moviendo nosotros y no somos conscientes. Entonces ahí todo eso se va moviendo en una tirada de tarot, y claro, tú puedes ver esos bloqueos, pues esos bloqueos los podemos desbloquear trabajándolo pues con el tarot, porque una sesión de tarot puede ser muy terapéutica, o con otras terapias que podamos necesitar. Entonces, claro, tenemos ahí un abanico de posibilidades. Claro, porque van unidas, ¿no? Luego a muchas de las terapias que tú también Sí. puedes utilizar para acabar de
de ayudar a la persona en concreto, ¿no? Sí, sí, sí. Qué interesante, para que luego digan que el tarot es algo superficial, ¿eh? La verdad Para es que nada, es algo muy profundo, y que realmente puede ayudarnos muchísimo en lo que hay que tomarlo es como eso, como una herramienta de crecimiento personal, una herramienta que te ayuda a aconsejarte a través de lo que estamos viendo en la tirada. Y ahora se me acaba de ocurrir a mí una pregunta, y es, tú sabes, aquí tenemos una ouija que nos trajo nuestro amigo investigador Fran Meral, pero y estuvimos comentando que hay gente que ya no sale de su casa sin consultar el tablero ouija porque están completamente obsesionados. ¿Has conocido a alguien, Miriam, que esté obsesionado con el tarot en el plan adivinatorio, como de forma de oráculo, de qué me va a pasar mañana o qué me va a pasar hoy? Voy a consultar el tarot porque si no, no salgo de casa, no vaya a ser que... Quizás no tan exageradamente así, ¿Sí? pero sí gente que está muy enganchada a hacer una consulta y repetir esa consulta muy a menudo, que yo siempre, o sea, tengo un límite, ¿no? O sea, no dejo hacer demasiada consulta si estás repitiendo lo mismo, preguntándome lo mismo y no le hemos dado tiempo a las energías a moverse y realmente cambiar la dinámica, ¿no? Pero sí que hay personas que necesitan mucho de ese consejo constante, que eso no es bueno, también lo digo, o sea, no es bueno estar enganchado a las cartas del tarot, sino utilizarlas como lo que son, como esa herramienta. Yo he tenido muchas personas pues que sí, que lo han estado y bueno, y les tienes que ir poniendo límite porque realmente tampoco ayuda. Primero porque si yo hago una predicción hoy, si no le dejamos un margen de tiempo para que eso se mueva, Claro. Si es un acontecimiento muy grave que entre medias se mueva, pues mira, aún. Pero si no, tenemos que dejar que las energías se muevan, que lo que hemos visto se mueva, ¿no? Claro. Y que el consultante actúe, porque no nos olvidemos que la última palabra la tiene el consultante. O sea, yo hago de canal, las cartas me ayudan, mis guías, que siempre los tengo en cuenta, van conmigo siempre, me ayudan a canalizar toda esa información a través del tarot, pero la última palabra la tiene el consultante, ¿vale? Entonces, claro, hay que dejar ese margen de tiempo para que la persona pues pueda vivir las experiencias, pero hay personas que les parece que si no se resuelve en corto plazo de tiempo es que no va a salir. No tienen paciencia, No tienen paciencia, claro. Y es un problema. Claro, por eso decíamos que se puede convertir también en algo problemático. Claro, porque se condicionan realmente, entonces hay que tener un límite como todo. Todo en esta vida puede ser adictivo, incluido el tarot. Totalmente. Si no sabemos poner límites. Claro, bueno, es importante también saberlo. Hemos estado hablando que luego mucha gente esotérica fue incluyendo símbolos, ¿no? Pero también se dice que, por ejemplo, la carta del loco, muy significativa, sí, o la de la papisa, se han modificado a lo largo del tiempo. ¿Esto es así? Bueno, se han ido modificando cuando realmente empezaron a cambiar desde lo que era la baraja a lo que era, o sea, la baraja de juego, ¿no? Vale. Entonces cambiaron todas, no solamente estas cartas. Pudieron cambiar muchas. Estas igual han tenido más cambios, pero pudieron cambiar muchas. De hecho, hay alguna carta que en según qué barajas, creo que es la fuerza y el sumo sacerdote, no, perdón, la justicia creo que es, no tienen tampoco la misma numeración que en otras barajas. Tienen algún número cambiado. Wow. Bueno, yo me imagino que todo eso pues viene por ahí, ¿no? Viene por ese momento. Y esos números pueden influir, porque si van numerados en una baraja de una manera y luego en otra. Bueno, en realidad, como tú interpretas lo que significa la carta en sí, no ¿vale? No tiene por qué influir porque es el contexto de lo que es lo que tú ves en esa carta, ¿vale? Aparte de que se utilice la numerología, ¿no? La numerología también es algo que puede influir cuando tú haces la predicción, ¿no? Pero básicamente no influiría en lo que significa, por lo que te digo, ¿no? Porque realmente es el significado de lo que tú estás viendo, de lo que la carta significa, entonces no influiría mucho. Con todo y con que es muy posible que en una tirada de tarot nosotros saquemos un arcano y hoy me diga blanco y mañana me diga negro. Puede ser, porque no solo aplicamos el significado de lo que es la carta, aplicamos nuestra intuición, aplicamos los mensajes que nos dan. De hecho, yo aprendí así. Ajá, es decir, que tú aparte de interpretar el tarot, también te puedes recibir por otro canal otra información. Exactamente. ¿Y tienes que unirla al tarot
O decir lo que yo estoy canalizando en aquel momento. Porque es la intuición que contra más trabajas en todos estos métodos, más se afina tu intuición. Más se desarrolla. Claro, el canal cada vez está más desarrollado y entonces tú vas recibiendo informaciones. Hay quien se puede dedicar simplemente pues a poder interpretar lo que significa cada arcano, pero realmente cuando vas avanzando es difícil que la persona no genere esa intuición. Qué bueno, esto es muy interesante, Sí. ¿no? El que al final tú utilizas una herramienta y acabas siendo tú la herramienta, ¿no? Sí. Esa intuición la tenemos todos, entonces. Todos. Los dones de los que hablamos siempre, y esta persona tiene don, los tenemos todos. Porque la palabra don también es muy amplio, ¿no? O sea, por ejemplo, un cantante también tiene un don, porque tú y yo no sabemos cantar como ese cantante. Claro. Entonces, todo es un don. Pero cuando hablamos de dones, que parece que es más el mundo espiritual, las capacidades que tenemos, esos dones los tenemos todos. ¿Qué pasa? Que hay personas que lo desarrollan y hay personas que no, ¿vale? Pero se puede trabajar en el desarrollo de esos dones, porque de hecho conforme tú vas trabajando en todos estos métodos y en todo este campo, se te va desarrollando esos dones. Otra cosa es que tú quieras o no. Claro, entonces llega un momento que recibes más información prácticamente de esa intuición, de ese canal Sí. que se abre al utilizar el tarot que el propio tarot. En mi caso, sí. En mi caso, y me imagino que en el caso de muchísimos compañeros y compañeras, les ocurre lo mismo, porque en determinado momento también cada carta tiene muchos significados. Entonces tú en ese momento tienes que entender y afinar cuál es el significado que le tienes que dar a esa persona en el contexto de la tirada. Entonces, para mí me es súper importante mi intuición, mis flashes, lo que me hablan las cartas, que yo siempre digo, me hablan las cartas, es que me dicen cosas, pero me dicen por aquí. ¡Qué bueno! me hablan porque realmente es como, bueno, hoy me está diciendo esto, mañana me puede estar diciendo el otro, sin perder la base de lo que pueda significar cada arcano, ¿no? Sí, qué interesante es esto, ¿no? Es un mundo muy interesante. Wow. Y a veces me sigo sorprendiendo de las cosas que nos dicen la tirada, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Qué bueno. Y ¿qué podemos decir? Entonces podemos decir que aparte es una herramienta psicológica, Sí, espiritual sí. y simbólica, y es decir, una mezcla de todo esto. Una mezcla de todo porque realmente trabajamos en todos esos campos. También cuando hacemos una consulta de tarot hay mucho de psicología ahí, pero no de psicología porque lo que le digas al consultante es que tú te lo sacas de la psicología, no, Vale. sino que tienes que saber también cómo tratar a esa persona, cómo darle la información. Claro, esto aquí nos encontramos ante un hándicap, Claro. porque la persona que tienes delante, lo mismo también a veces Claro. puede ser, no sé, difícil el poder decirle qué es lo que le tienes que decir. Tienes que decir. saber cómo decírselo, claro, eso es Porque, claro. importante. La persona que viene a una consulta te está poniendo en tus manos, te está poniendo un poco su vida, ¿no? Porque está dejando que tú entres en su campo, su campo energético, y puedas captar qué le está sucediendo, qué va a suceder, qué tendencias hay. Claro. Entonces, cuando tú tienes que transmitir determinada información, yo siempre digo lo que veo, salvo un par de excepciones, porque esto es una cosa que a veces muchas personas preguntan, ¿cuándo ¿Sí? me voy a morir? Eso No. te preguntan, Miriam. Sí, hay personas que sí que lo dicen, que lo quieren saber. Yo digo, no, aquí no vamos a ver Las cuándo. cartas pueden decirte A mí eso. me ha pasado que en algunas ocasiones lo he visto. ¿Lo ¿vale? has visto? Lo he visto, sí. Sí, ¿Lo has sí. visto en las cartas o te lo han dicho? Un poco de los dos. Fíjate tú que... No sabría separar de dónde viene. Claro, es que llega, supongo que llega Claro, un es que momento para mí va es- tan ligado, ¿no? Sí, va una cosa ligada a la otra, entonces tampoco. Voy a contar una cosa muy personal, y es que de mi madre un día, pues cuando yo era pequeña, fue a una consultante de tarot. Y recuerdo pues que yo era jovencita, era una niña, ¿eh? Pero también me tomaba estas cosas como algo natural, era ya algo... A mí me Ya iba gustaba- contigo. Sí, iba conmigo. Y entonces mi madre pues iba preguntando pues cosas típicas de salud, de nosotros, de sus hijos, pero ella vio una muerte y lo dijo, pero no dijo de quién. Ujú. Pero fíjate qué curioso, Miriam, que cuando ella dijo, bueno, es que veo una muerte próxima, tal, pues nos vino mi abuelo a la mente, sobre todo a mí. Ujú.
Claro, estábamos hablando de una persona que ya tenía más de 90 años en aquella época, pero tengo que decirte que esa señora no conocía en absoluto nuestra vida más allá de mi madre y de 4 cosas que le había preguntado Claro. a ella. Ujú. Y oye, que Lo acertó. lo acertó porque, no sé decirte, 1 mes, 2 meses, 3 meses, mi abuelo falleció. Pero lo curioso es que ella viera una muerte y a mí inmediatamente Te vino me vino una tu persona abuelo a la mente. A la mente. Eso es como una conexión. Como una ¿no? conexión. Hubo ahí, ¿crees, una conexión entre la mujer que estaba Sí. tirándonos el tarot y la energía que allí había? ¿o? Sí, porque piensa que realmente cuando nosotros tiramos el tarot estamos captando lo que la persona está en esos momentos teniendo energéticamente, ¿vale? Entonces, tanto lo que le está pasando como lo que le ha podido pasar, como la tendencia de lo que viene, ¿no? Y esa es la energía de la persona. Entonces, claro, ella, cualquier profesional que haga una tirada, conecta con tu energía. Si en tu energía, aunque tú no lo sepas, está latente esta situación y esta información, la vamos a poder captar. Ella captó, en cierta manera, que teníamos una persona muy mayor, Claro. ya, aunque no estuviera enferma, tal, pues sabíamos que con 92 años. Pues Claro, una persona pero ella no lo que sabía. Ella no lo sabía. Ella no lo sabía, exacto. Entonces Y- ella captó lo que estaba ahí energéticamente a punto de venir, porque claro, hay una energía que se mueve. Entonces ella captó esa situación. Fue una cosa muy curiosa. Todavía la recuerdo. No sé, es algo que me impactó sobremanera. Yo no suelo decirlo, hombre, sobre todo si me lo pregunta la persona cuando me voy a morir, evidentemente que no se lo voy a decir, porque es lo que hemos hablado antes de la sugestionabilidad de cualquier persona, Claro, ¿vale? claro. Entonces, eso evidentemente no se lo voy a Claro, decir. lo que hay que decir, hombre, si cruzamos la carretera sin mirar hacia los lados, es probable. Igual te toca. Hay que tener cuidado, pero realmente no es algo que a la persona directamente que viene, si me lo pregunta, se lo diga. Y tampoco lo suelo decir si yo veo una muerte, pero no voy a aportar nada, Vale. ¿vale? Porque no hay algo que pueda aportar, pues tampoco lo voy a decir en función de que eso no le aporte el que pueda curarse o pasarle algo a una persona. Por ejemplo, yo he tenido consultantes que les he visto enfermedades importantes. No somos médicos, no hacemos diagnósticos, pero sí podemos ver pues que hay una energía de salud que está mal. Entonces, advertir a ese consultante, pues vete a hacer unas pruebas al médico, mírate la salud, no te la acabo de ver muy bien, y poder remediar un tema porque realmente aquello ha sido su salvación. Ha ido al médico, se ha hecho las pruebas y ha podido detectar Qué lo que le bueno, estaba pasando. Qué bueno. ¿Vale? Poder ayudar a los demás en este ámbito. Claro, eso es positivo. muy importante. Pero si el caso es que yo veo algo así que no va a aportar realmente una posibilidad, Un beneficio. y yo veo que la persona es muy sugestionable y tal, me lo voy a plantear. Me dices que no sale, que no te lo dicen. Porque... Bueno, no engaño tampoco, no puedo decir una cosa por la otra. ¿Vale? O sea, Entonces, ¿qué es lo que...? yo a veces digo, no me lo preguntes porque esto en este momento no te lo puedo contar, porque es lo que siento, que en este momento no te lo puedo contar. Qué Vale. qué curioso. Porque, claro, es que sí, esto sí. Por eso digo que es cómo das la información de Claro, lo que tú estás viendo en el tarot. Tienes que tener, cuando hablábamos de esto, del tema de la psicología, tienes que tener esa psicología para poder decir cómo trato este tema con la persona que tengo aquí, ¿no? Vale. Y luego puede ser que ellas no te quieran decir algo. Sí. Es decir, llega un momento que por mucho que la persona te esté preguntando, si el tarot no quiere... ¿Que las cartas no me quieran decir algo? Sí, puede ocurrir, porque a lo mejor esa persona en ese momento no está preparada para recibir una determinada información y no me la dan. Y son ellas las que... Sí, no me lo dicen en deciden. aquel momento. Sí. Wow. Sí. ¿Te ha ocurrido mucho esto? Esto me ha ocurrido alguna vez. Lo que pasa que normalmente esto suele ocurrir también cuando porque claro, hay muchos tipos de consultantes, ¿no? Pero hay consultantes que vienen cerrados y quieren probarte y quieren ver qué capacidad tienes tú realmente de poder decir qué les pasa y tal, y son como, bueno, están como con cara de póker, o sea, que no les notas ni si les pasa esto ni lo otro y tal, ¿no? Ostras. ¿Por qué?
yo lo entiendo, porque también hay muchas personas que se dedican a este mundillo que, bueno, a lo mejor no son todo lo profesionales que deberían, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay gente que puede venir un poco así cerrado, ¿no? Y entonces el que vengan cerrados puede hacer que no me transmitan la energía de lo que yo tengo que ver en el tarot. Lo que pasa es que cuando me sucede esto, normalmente yo acabo consiguiendo que la persona baje la guardia. ¿Vale? Que se relaje, que vea que es fluya, un lugar seguro, exacto, que pueda fluir, que no se siente insegura. Entonces, para que pueda quitarse un poco esa coraza y podamos trabajar bien energéticamente, ¿no? Y personas que igual les vas diciendo cosas y te dicen, no, eso no, eso no me pasa a mí, no, esto no. Pero luego, cuando ya has terminado, porque yo primero siempre digo lo que veo, que no me digan nada y yo primero digo lo que veo, ¿no? Es decir, que no pregunten, o que no te den información. Exacto, hasta que yo no haya hecho por lo menos la primera tirada. Vale. Y luego ya es bueno, pues si me dan alguna información podemos centrarnos más en la profundidad, ¿no? Vale. Pero cuando al principio se hace la primera tirada, pues en mi caso no les pregunto, ¿no? Y luego sí que les digo, ¿te cuadra lo que te estoy diciendo y tal? No. Digo, vamos a analizar. Este tema es esto y esto. Y dice, bueno, sí, pero tal, no sé qué. Digo, entonces sí sale. Lo que te estaba diciendo es lo que te está pasando. Y luego ya vamos conectando. ¿Vale? O sea, porque eso es importante. Van primero a ver qué les dices tú. Algunas, no muchas, pero sí, las hay, sí. Quieren saber si es cierto, ¿no? Claro. Quieren comprobar que tú eres de fiar. Qué curioso. Oye, y una pregunta que quizás estén haciendo muchas de las personas que nos estén viendo a través de Aquelarre Bostik, del canal de Roman Polanqui en YouTube. ¿Crees que ha cambiado, o los que nos están escuchando a través de nuestro canal de iVoox, ha cambiado el tarot en esta plena época y era digital en la que nos encontramos ahora, que todo el mundo ya tiene ordenadores, móviles y no sabemos vivir sin estar conectados? ¿Ha cambiado este mundo? Sí, yo creo que sí que ha cambiado, porque también se ha amplificado más la capacidad de poder hacer estos temas, ¿no? Porque ahora se pueden hacer consultas más online. Siempre ha habido la consulta presencial y luego la consulta telefónica, ¿no? Que puedes hacer la consulta por teléfono y puedes adivinar igual, ¿no? O ver lo que le está sucediendo a la persona. Pero claro, este campo se ha amplificado con todas estas herramientas, porque ahora podemos hacer una consulta online, nos podemos ver de cara a cara. Entonces es como que, bueno, hay muchísima más información sobre estos temas, podemos acceder a más formación, que siempre hay que estarse también formando en muchas cosas, porque un tarotista, aunque sea tarotista, tiene también que trabajar mucho su energía para poder ofrecer luego esa buena energía al consultante, ¿no? Claro. Entonces, para mí se ha amplificado de forma positiva. Y luego nos podemos ir a la vertiente negativa, como ocurre con la IA, que hay personas que igual le hacen una consulta a la IA a ver qué significa esa carta tal y cual, y a lo mejor eso ya no es lo más adecuado para una persona, claro, porque no estamos teniendo esa vibración energética, ¿no? Claro, pero yo pienso, y además que sí, la IA no deja de ser algo que se equivoca mucho, por cierto, y que hay que tener, pues usarla en cierta medida, pero muy contadas ocasiones para ciertas cosas. Pero hablando de las tecnologías, pues ahí podemos tener ese handicap, ¿no? Pues es importante saberlo, ¿no? Que muchos ya están empezando a utilizar la inteligencia artificial para hacerse a lo mejor alguna pregunta o hacerse una tirada o interpretarla, ¿no? Que puede estar bien como método de que tú aprendas algo a lo mejor, ¿no? Pero como una tirada, bueno, pues no es lo mismo una tirada personalizada con la persona, que claro, mueves la energía, que conectas con la energía del otro, ¿no? Porque al final lo que trabajas siempre cuando inicias una tirada es conectar con la energía de la otra persona. Si es presencial, porque está su presencia allí; si es telefónica online, pues a través de online, porque la puedes ver y puedes conectar igualmente con su energía. Si es telefónica, yo por lo menos conecto con la energía de la voz y luego el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, y con esas energías pues comenzamos a trabajar y empezamos a hacer un feedback, ¿no? Qué bueno. Bueno, yo, Miriam, antes de pasar a otra cosa que nos has traído particularmente y especialmente a Aquelarre Bostik, vamos a hacer una tirada, aunque sea una carta, para ver qué le depara a Aquelarre Bostik el claro futuro. Que sí, claro que sí. Ahora sí vamos a utilizarlo como método de Claro, vamos a ver la tendencia que hay en estos momentos para el programa. Venga, ¿vale? Para todos
los que formáis parte de este equipo. Vamos a ver. Bueno, los voy a cortar yo porque es la costumbre que tengo. Y vamos a sacar una cartita. Bueno, la carta de la muerte. Pero es que la carta de la muerte realmente nos habla de cosas positivas. Bueno, hemos sacado una cartita, si quieres ahora sacaremos alguna más. Pero la carta de la muerte nos habla de una transformación. No sé si estáis en vías de hacer cambios o los habéis podido hacer recientemente. Porque nos está hablando de que sí o sí hay que hacer transformaciones y cambios para realmente avanzar, mejorar y que las cosas se vayan dando con mejor perspectiva y con mejor futuro para el programa. Madre mía. Sí. Bueno, hay muchas cositas que acabar Madre mía, sí. ahí, la Pero torre. fíjate, la carta de la muerte nos viene con la carta de la torre, ¿vale? ¿Por qué? Porque a veces para hacer un cambio tenemos que derribar lo que hay y volver a reconstruir. ¿Vale? Que ese sería el símbolo de la primera carta que nos ha salido, la carta de la muerte, que es la transformación. Pero la gente se asusta con la carta de la muerte. Sí. Y la carta de la muerte es positiva. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, a ver, podría ser, según el contexto, pues algo negativo, pero normalmente nos habla de una transformación muy profunda, sí o sí, que la persona, o en este caso el programa, o el equipo, igual tiene dudas de hacer, y lo acaba haciendo, ¿vale? Sí. Y la carta de la torre es que para esa transformación tiene que ser... Te tienes que poner cabeza abajo. Bueno, aquí se ha caído por la torre. Se ha caído de la torre y está aquí abajo. Se ha pegado una buena leche. Pero porque hay que derribar lo que hay y reconstruir. Perdona, porque me tomó la vida con mucha filosofía. Hombre, claro, claro, por supuesto que sí, hay que hacerlo. Pero fíjate que después de... Esto es la carta inicial que hemos sacado. Esto es la transformación, ¿vale? Y ahora explicamos esa transformación, ¿vale? Esa explicación es, hay que destruir de alguna manera determinadas cosas y volverlas a reconstruir. Junto con la carta del mago, que es el mago es el que tiene el poder para hacer todo. Fíjate que me encanta, es mi carta preferida. ¿Te gusta? A mí también me encanta esta carta. Y además es que fíjate, encima de la mesa tiene todas las herramientas posibles para conseguir aquello que realmente desea. O sea, si después de de este derribo, de alguna manera, o de esta reconstrucción, nos aparece la carta del mago, nos está diciendo aquí realmente que hay un trabajo muy importante a hacer, ¿vale? Que hay muchas cosas dentro de la parte más profunda, en este caso hablamos del programa, pues de la parte profunda del programa, que se van a ir trabajando, que se van a ir reconstruyendo, porque la carta de la luna nos habla de todas esas cosas que están más profundamente, que pueden estar más ocultas, que igual no las hemos visto y las empezamos a ver, pero junto con la carta del mago vamos a poder conseguir darle la vuelta a toda esa situación. Es lo que hablábamos antes. O sea, yo puedo tener aquí una tirada que me pueda decir algo que dices, uy, a ver cómo van a ir las cosas, y dices, vale, pero es que tienes otras herramientas con las que tú le puedes dar el giro a esto. Aquí nos lo avisa, ¿vale? O sea, que para mí sí que hay un buen futuro dentro del programa, pero tienen que haber una serie de cambios, reconstrucciones que si no se han iniciado, van a iniciarse. Sí, sí. ¿Vale? Esta cabeza que vemos aquí, esta cabeza de bruja, es que no para. No sé si como no ven el humo, la gente que no ve el humo. Qué interesante. O sea, ya lo tienes en mente, todas estas, algunas cosillas tenéis en mente. Bueno, no nos puedes hablar, vale. Ya lo iremos viendo. Qué interesante, además, la verdad. Y qué curioso que haya salido primero la de la muerte, ¿no? Es claro, como porque que necesita uno un renacer nuevo, ¿no? Exactamente. Rehacerse de nuevo ante todo. Tiene que hacer un cambio sí o sí. Y aquí es que cuando es la carta de la muerte es que aunque tú digas no, pues voy a esperar, pues no sé qué, no sé cuántos, la vida te va a traer la situación en la que tú vas a tener que hacer ese cambio. O sea que si te avisa, es mejor empezar a plantearte el cambio que no esperar a que llegue la situación que ya sea una situación en la que realmente tengas que hacer el cambio. Sí, uy, mira el humo de la cabeza y del bosque, mira cómo nos inunda, ¿no? Qué interesante. Pues muchas gracias, Miriam. Podríamos sacar más cartas, pero como sé que no tenemos tiempo, pero la primera inicial, quédate con ella, el cambio y la transformación, y además tienes las herramientas para hacerlo. Y además ahora que finalizamos el año, Miriam, que supone que un nuevo año, pues un nuevo y fíjate comienzo. Que la carta del mago es el año próximo, porque si sumamos el 2026, ¿vale?
sumamos el 2, más el 2 son 4, más el 6 son 10, y el 10 se convierte en 1. Es la carta del mago, ¿vale? Sí. O sea que, de alguna manera, tienes el inicio del nuevo año, porque es un año 1, y ese inicio también está hablándonos aquí en el programa. Quiere decir, cosas nuevas, cosas que vienen, cosas que se trabajan, cosas que se inician, se siembran y van dando su fruto en los siguientes meses. Bueno, paciencia entonces y, poco a poco. Y cabeza. Poco a poco. Qué bien, Miriam. Y nos has traído también otro método que tú usas, no tanto como adivinación, pero sí como sanación, un método de sanación. Y este es el péndulo hebreo, algo muy, muy curioso que nos has traído. Sí, os lo voy a enseñar. Sí, porque a lo largo de todos estos años siempre, además de las consultas de tarot, siempre he pensado que, bueno, se necesitaba también pues otras formas terapéuticas de poder ayudar a las personas, ¿no? Para sanar sus situaciones, sus emociones. Y en ello, pues bueno, me apareció de una forma así casual el péndulo hebreo y se quedó conmigo, porque a día de hoy es una de las herramientas que yo utilizo muchísimo y que realmente pues tiene la verdad, una utilidad muy, muy importante, porque trabaja la energía que la persona tiene. Os voy a mostrar un poquito, estoy aquí sacando cositas que os voy a mostrar un poquito. El péndulo hebreo, para que lo podáis ver, es esto, que no es los típicos péndulos que normalmente la gente conoce, ¿no? Sí. Aunque ahora ya se está abriendo más a darse a conocer el péndulo hebreo, ¿no? Pero los típicos péndulos que conocemos pues son este tipo. Este es un péndulo egipcio, pero puede haber de muchas clases, ¿no? Pero esto es más el típico péndulo, ¿no? Con el que hacemos muchas. También podemos hacer consultas predictivas también, que nos depara sí, podemos el hacer futuro. muchas preguntas. No es como el tarot, pero sí tú puedes hacer una pregunta y el péndulo te responde pues sí o pues no. Hay diferentes tablas donde tú puedes ir haciendo esas preguntas de diferentes temas y entonces el péndulo pues te lo va respondiendo, ¿vale? Y este tipo de péndulo lo utilizaríamos en este caso para eso, ¿vale? Para utilizarlo pues para preguntas y cosas así. Sí. En cambio el péndulo hebreo es un péndulo de madera, que ya ves que tiene esta cuerdecita, porque lo podemos utilizar por esta parte, que es para diagnosticar qué energía está teniendo la persona, y por el otro lado tenemos esta parte lisa, que es por donde irradiamos la energía que nosotros queremos transmitir a la persona. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con estas etiquetas, muchas etiquetas de este tipo que existen para muchísimos temas, y nosotros colocamos esta etiqueta en el péndulo, le ponemos la goma, y con esto, en este caso esta es una de desbloqueo. Bueno, pues con esto testaríamos en la persona, en los chakras de la persona, si realmente tiene alguna energía negativa. Y en el momento en que detectamos que la hay, pues luego después la sanamos con las etiquetas correspondientes. Entonces es un método de sanación, ¿vale? Más que no es un método predictivo, es un método de sanación. Lo que ocurre es que trabajar con el péndulo hebreo también agudiza mucho la intuición, las percepciones y todo lo que está en este campo energético y de nuestros dones, ¿no? Al final todo va ligado. Sí, ¿no? todo un poquito ligado. Es decir, la persona va a que le desbloquees, pues eso, o sienta una energía negativa que le apesadumbra. Y de paso ya recibes otro tipo de información que también se la puedes dar a la persona. Realmente podemos hacer una limpieza energética en la persona, podemos hacer un reequilibrado de chakras, sellar el aura, podemos hacer a distancia tanto como presencial, porque esto también es una gran ventaja. Claro. Podemos limpiar los lugares, ¿vale? La energía de los lugares. ¿Has llegado a limpiar casas, por ejemplo, con el péndulo hebreo? Casas donde se supone que pasan cosas extrañas. Y detectar pues que a lo mejor hay un alma perdida allí, o que hay una entidad negativa que se ha aposentado, o en este caso el péndulo te lo diría o te ayudaría también a... Me ayudaría el péndulo a poder testar exactamente qué tipo de energía, porque cuando testamos tenemos como 20 y pico etiquetas para detectar diferentes energías, y entonces cuando testas esas energías, si dan positivo es porque están allí y luego las limpiamos, lógicamente, ¿no? Pero sí, además una casa
se detecta. Se Se detectan detectan, energías. a veces son energías o otras veces son entidades Que pueden estar que allí. Pueden haber almas que están perdidas, que están allí, que sean más positivas, más negativas. Pueden haber trabajos de magia que se hayan hecho y que estén ahí esas energías. Pueden haber envidias. Porque esto sucede, ¿no? Sucede que las casas se ensucian, los lugares se ensucian. Sí. Y muchas veces quizás no tienen que ver tanto con los difuntos, sino con los propios vivos que viven en ese lugar. Totalmente. ¿Y qué es? ¿Se ensucian por las emociones que sentimos? Claro, porque fíjate que energéticamente nosotros tenemos un aura, ¿no? Que es la que atrae la energía, ¿no? Entonces ahí nosotros nos podemos ensuciar nuestra aura, que sería cuando limpiaríamos la energía, haríamos una limpieza energética de la persona. Pero la casa le ocurre lo mismo, tiene un aura. Y si la persona está negativa y tiene una serie de problemas, una serie de emociones, hay tensión en la casa, se está pasando un mal momento, todo eso, porque es nuestro lugar sagrado, ¿no? De alguna manera, lo vas impregnando en tu casa. Entonces la energía va a tu casa y se queda ahí, aposentada. Ostras, ¿vale? Claro. Entonces, claro, casi siempre cuando haces una limpieza energética de la persona, haces una limpieza de la casa, para que todo eso vaya se pueda ir. Al final. Claro, porque si no te puedo limpiar a ti, vuelves a captar la energía que hay en la casa. Claro. Entonces, se limpia, se hacen diferentes protocolos para sellar la energía y para que todo quede claro, en porque orden. yo creo que ahora mucha gente de los que nos están viendo seguro que les ha pasado el entrar a un sitio nuevo que no hemos estado nunca, por ejemplo un restaurante, ¿no? Y vas a ir a cenar con los amigos y de repente sientes algo que no te gusta y que te quieres marchar, ¿no? Muchas veces es lo que dejamos, captando, ¿no? claro. Estás captando lo que han dejado los demás. Las personas sensitivas van captando toda esa energía. A lo mejor, pues eso, no te apetece volver a ese sitio, ¿verdad? Claro, y sobre todo esos lugares que tú mencionas, porque es donde va gente de todo tipo, gente con muchos problemas buenos y malos, claro. La gente que lleva ese mismo lugar, claro, es que ahí se puede diversificar un montón de, claro, a veces, de energías. No solamente los lugares pues abandonados, cargados de misterio, con leyendas de extraños asesinatos, son los peores, sino al contrario, sino son los lugares prácticamente que pisamos cada día porque nos relacionamos y somos gente social, claro. El ser humano social, y cogemos metros y cogemos. Yo siempre digo a la gente que muchas veces lo que sienten los metros no son solamente pues quizá energías de los que allí han acudido, pues sabemos que son puntos negros, ¿verdad? Sí. Sino que son los mismos energía de las personas que están en los vagones. Por supuesto. Que uno sale, claro, yo siempre digo la oscuridad, lo de sombra, lo soterrado, siempre provoca, claro, que verdad. Sí, que se acumula ahí más esa cantidad de energía. Más, y muchas veces uno sale con dolor de cabeza o sale con unos calores horrorosos y todo eso es la energía que se queda ahí. Que tú estás captando en el metro, ¿no? Y a lo mejor alguien nos está escuchando y dicen, pues yo no me entero de nada. No se enteran de nada, pero no son conscientes, pero seguro que lo reciben, ¿no? Porque yo creo que si todo el mundo se para a pensar, si alguna vez se ha sentido mal en el metro, seguro que sí. Estoy segura que un dolor de cabeza, un agobio, unas ganas de salir de allí, seguro que lo han sentido. Seguro, porque son puntos donde se concentra tanta gente diariamente, con tantas historias, cada uno. Un pensamiento, un problema. Claro, es que todo eso se va quedando ahí. Entonces, energéticamente, igual que, bueno, pues como las casas y como todo, se limpian las casas, ¿verdad? Se limpian los vagones, pero se limpian físicamente. No se limpia la energía que hay ahí, claro. ¿no? Entonces, claro, ahí hay un montón de energías diarias. Claro. Que afectan a todo el mundo. Pues nosotros sí que tenemos limpia la hoguera de aquelarre, porque fíjate nuestro calderito que es de Candelaris, Miriam, y tenemos nuestra vela propia de aquelarre también, tenemos nuestros Walsmes, que es noche mística, por eso sentimos este olor, y solamente tienen que entrar en www.candelaris.es y podrán adquirir nuestros Walsmes de noche mística y también nuestra vela de aquelarre. Si ponen aquelarre 10, podrán conseguir un 10% de descuento en la compra. Fíjate. Así que nosotros, y con tu compañía, y el péndulo hebreo, el tarot, estamos súper protegidas aquí en la hoguera de Y te voy a decir una cosa muy sencilla para protegernos. ¿Sí? Elevar nuestra vibración. Eso es la máxima protección. Nosotros mismos. Sí. Esto es una de las máximas protecciones. Es decir, que
empezamos por nosotros mismos. Empezamos por nosotros es mismos, el claro. mayor consejo que nos puedes dar, ¿no? Sí, porque tal como están las vibraciones en el mundo hoy día y en todos los lugares que vayamos, en todas las situaciones, a ver, por supuesto hay que hacerse limpiezas, como os he hablado, hay que estar protegido con todo esto porque esto nos ayuda a que la vibra energética sea más alta, pero sobre todo nosotros tenemos que elevar nuestra frecuencia, porque esto es como un programa de radio, ¿no? Como la sintonía del programa de radio. Si tú no le pones bien el canal, no sintonizas bien, entonces Claro. si tú no estás bien sintonizado, pues se van a ver interferencias. Si tú estás bien sintonizado con tu canal, no van a haber esas interferencias. Claro. Entonces la interferencia negativa va a ser por debajo y tú vas a estar por encima. Y eso es importante, como una premisa a intentar trabajar. Es de intentar que los pensamientos negativos no nos invadan, ¿no? Ujú. Intentar estar acorde con la circunstancia a pesar de los problemas, ¿no? Exacto. No que nuestro 100% del tiempo vayan a parar a los problemas, sino intentar, aunque suene fácil, pero intentar Gestionarlos de la mejor posible, gestionarlos claro. de la mejor manera Claro. posible, ¿no? No nos podemos evadir de la realidad No, existe. exacto. Simplemente tú la puedes ver pues como el vaso, ¿no? Medio lleno, medio vacío. Entonces, siempre mejor medio lleno, porque de esa forma, por lo menos, elevaremos nuestra frecuencia y no atraeremos situaciones más negativas. Claro. Empecemos por ahí, no es lo único, pero eso es muy importante. Claro, hay que empezar por uno mismo. Claro, ¿no? totalmente. Lo negativo atrae lo negativo y lo positivo, Sí. evidentemente, eleva la vibración y atrae a lo positivo. ¿no? Exactamente, exactamente. A veces es eso, es pensar en otra cosa en un momento determinado. Sí, es complicado, por y eso tal. se trabaja mucho, ¿no? A nivel de las terapias, todo eso, pero y de las energías. Es complicado, no digo que sea fácil, pero se puede conseguir. Se puede conseguir. Claro, desde luego. Bueno, entonces lo utilizaríamos como un método de protección. Sí, porque tenemos muchas etiquetas que son de protección, que se irradian sobre el campo energético de la persona y entonces lo que hace es protegerla y luego ya sería más difícil también que le llegue una energía a la persona porque ya tendría una protección. Y esto que hemos hablado de elevar la vibración y la Sí. frecuencia, también tenemos etiquetas que elevan la frecuencia de la persona para que realmente vibre más positivo. Además, no sé si tocarlo. Sí, lo puedes eso tocar, lo puedes tocar. Mm. No hay problema, porque fíjate que el péndulo luego se limpia con 3 golpecitos aquí. Sí, No es necesitamos. una manera muy fácil. Ujú. Es decir, cada uno, este era de desbloqueo justamente. De desbloqueo ¿no? justamente. Y ahora lo que haríamos es ponerlo encima de la persona en donde tiene mal, donde ella se encuentra mal. Lo o cada uno de pasaríamos, los... lo pasaríamos desde, si la persona está presente, ¿vale? Si es presencial, lo pasaríamos desde los pies a la cabeza, ¿vale? Pasaríamos el péndulo así Sí. para sacar la energía negativa. porque ¿Haciendo esto- círculos? Sí, mira, sí, haríamos esto, ¿vale? Haríamos estos círculos al contrario de las agujas del reloj porque estamos sacando la energía, ¿vale? Vale. Estamos desbloqueando, ¿vale? Entonces iríamos desde los pies a la cabeza de la persona y lo pasaríamos 3 veces, ¿vale? Y entonces esto lo tendríamos desbloqueado. Interesante. Si fuera una energía... Ahora, hemos desbloqueado, dejamos vacío ese espacio, pues ahora vamos a poner en ese lugar lo que la persona necesite. Pues yo qué sé, pues necesita alegría. Bueno, pues cogemos la etiqueta de alegría y hacemos lo mismo, pero en ese caso lo haríamos en el sentido de las agujas del reloj. Y lo pasaríamos desde los pies hasta la cabeza de la persona. ¿Mm? Y si fuera que no están en presencia, pues entonces lo trabajamos en una figura, tamaño natural, humana, y sobre los chakras de la persona. Tienes que tener en casa una figura, de- pero en una figura que la tenemos dibujada, ¿vale? En un, bueno, puede ser en papel o puede ser en... Vale. Yo lo tengo en una loneta, por ejemplo, es la figura Sí, humana sí. y tiene los 7 chakras Sí. y trabajamos sobre la energía. Traemos la energía de la persona allí, ¿vale? Previamente hemos quedado con la persona va a estar en un lugar seguro, con las premisas que le hemos enseñado, y nosotros traemos su energía allí, a esta figura, y ahí empezamos a trabajar la energía. ¿Y cuántas sesiones necesitaría alguien de péndulo hebreo? ¿O con una sesión? No, Depende, con una ¿no? sesión es complicado, ¿eh? Porque claro, normalmente no vienen personas que digas hace nada, me acabo de encontrar que estoy bloqueado, no, Vale. suele ser que... Claro, vamos que lleva- acumulando ahí hasta que ya uno Sí. no puede más, ¿verdad? Que solemos Claro. decir hasta que ya no Es cuando ya recurrimos, ¿no? Cuando en Cuba Claro, habrá-
tenemos sesiones básicas que son las de limpieza, las que llamamos un reset energético, que es poner a la persona otra vez en la energía que le correspondería tener en todo su cuerpo, ¿no? Entonces hacemos la limpieza, el reequilibrado de chakras y luego sellamos el aura para que no haya escapes, para que la energía no se vaya, porque el aura se agujerea de todas estas emociones y vivencias que tenemos y lo cerramos, ¿vale? Y estas tres son muy básicas y muy importantes, ¿vale? Luego ya son tratamientos dependiendo del problema que tenga la persona. Luego ya hacemos un protocolo específico para la persona. Qué interesante. Entonces, claro, nunca sabes, pero la verdad es que sí que suele dar rapidez las sesiones. Y otra cosa importante que yo considero que tiene el péndulo, porque yo soy también terapeuta en terapia regresiva, como tú has dicho, y me encanta hacer terapia regresiva porque es fascinante, pero sí que es cierto que con el péndulo no hacemos regresar a la persona a la causa o al origen del problema, sino que movemos la energía, vale, sin tener que llevarla ahí, ¿vale? Luego hay otras situaciones en las que sí que es necesario hacer pues la regresión, ¿no? Pero esta es una de las cosas que yo pienso que es positiva, porque la persona que no le gusta hacerse una regresión porque piensa que va a pasar por bueno, pues otra vez por la misma etapa de lo que le pasó o tal o cual, pues aquí en ese caso no le hacemos revivir, porque trabajamos su campo energético sin que reviva las situaciones. Bueno, esto es importante, la verdad, porque claro, hay mucha gente que, pues como bien dices, no quiere volver al trauma o claro, aquello que le causó el problema, ¿no? Bueno, también podemos hablar de otros métodos de adivinación, como puede ser la clarividencia, pero ¿qué es exactamente para aquellos neófitos que no sepan lo que es? Bueno, la clarividencia es que tú puedas ver, ¿vale? A veces lo puedes ver con los ojos cerrados o puede ser con los ojos abiertos, ¿eh? Que tú veas determinadas cosas, ¿no? O sea, que puedas ver, por ejemplo, un objeto que te venga, que lo visualices, una presencia de alguien, o que cierres los ojos y estés visualizando unas secuencias de algún acontecimiento, de alguna situación, de algo que le está pasando a la persona o que le ha pasado. Entonces el clarividente tiene la capacidad de verlo aquí dentro, ¿vale? Dentro como si fuera sí, una escena de una peli, por ejemplo, podemos decir, como sí, si fuera una figura de un fotograma. Por ejemplo, pero a veces no son tanto, ¿eh? A veces son solo imágenes. Microflashes, o que te viene a la mente algo concreto y no es una película larga, ¿no? Es cortito, cosas muy concretas, o te viene el nombre de alguien y lo ves en la mente y dices, bueno, esto significa algo. Entonces, la clarividencia es la capacidad de ver sin los ojos físicos. ¿Vale? ¿Y tú eres clarividente en este aspecto? Yo tengo muchas veces clarividencia, pero nunca me gusta decirlo que soy clarividente, ¿vale? Porque no es el 100%. Porque esto tampoco es algo que pueda durar 24 horas, ¿no? No, claro. Claro, por eso claro, tú no lo dices, pero claro, porque una persona que tiene clarividencia, esto no se manifiesta ni a todas horas, no, ni todos los días, sino que puede ser un día en concreto. Claro. Porque estás intentando ayudar a una persona y te viene ese flash y lo estás viendo, o te pones realmente a una consulta y empiezan a venirte pues todas esas visiones que tú puedes tener, ¿no? Entonces yo no digo nunca que lo sea, sí que es una parte que tiene que ver con mi trabajo, sí, pero no lo digo porque no es la única herramienta que yo utilizo. Claro. Igual que pues recibo mensajes, ¿no?, de mis guías o de mi yo superior o de entidades que pueden haber fallecido, pero yo no digo nunca, pues soy medium, no, porque no es algo que sea lo que yo siempre trabajo. Claro. Es decir, la clarividencia no es algo que puedas poner en determinado momento a funcionar. En mi caso no. Pero ¿a otras personas crees que la clarividencia puede utilizarla a su antojo? No, a su antojo no. Yo pienso que a su antojo no. Para mi entender, no podemos utilizar a nuestro antojo porque es algo que no siempre nos va a dar toda la información que queremos y no siempre podemos encenderlo como el interruptor de la luz, ¿no? Claro, y ahora ya veo. Lo que mucha gente no entiende. No, mucha gente no entiende. Cuando alguien dice, bueno, pues mira, a veces tengo mensajes de mis guías, a veces veo personas que están en otro plano y que me están hablando. Sí.
y a veces pues me ayudan, ¿no? a decirle a la persona o a intentar ayudarla. Claro. Pero esto no es mecánico, ni ni matemático, ni nada. Esto puede ser que claro, que tú lo trabajas, tú vas mejorando ese canal, que al final todo es un canal para la clarividencia o la mediunidad, y todo es un canal, ¿no? Que tú vas trabajando, pero que no siempre está funcionando. Es que yo creo que esto es muy importante decirlo, ¿no? Claro. Para aquellos que piensan que la gente puede ver lo que quiera cuando quiera y no es así. Lo que pasa que sí, que se desarrolla más, podríamos decir, cuando haces terapia y sesiones con el péndulo hebreo, cuando haces el tarot, claro. Porque estás en constante movimiento, claro. Y al final se crea como un estado alterado de conciencia, ¿no? Uh-huh. Que se utiliza pues para sanar y para ayudar al prójimo. Claro. Entonces unos entran en un estado alterado de conciencia haciendo una cosa y otros de otra manera. Pero no siempre estás enchufado. Pero claro, no se puede estar enchufado, y además por propia salud tiene que ser así, ¿no? Claro, por eso, claro, es que si no igual estaríamos todo el día percibiendo, y eso también hay que trabajarlo, y que puedas abrir y cerrar el canal, ¿no? Por eso realmente aprender, por ejemplo, el tarot, pues te da unas bases que si aquel día no tienes esa conexión extra, pues puedes tirar de esas bases, ¿vale? Aunque yo normalmente sí, ahí sí que canalizo muchísimo más, pero puedes utilizar las bases del tarot sin que haya otro tipo de ayuda, ¿no? De canal abierto, ¿no? Entonces, bueno, por eso conocer el tarot. Pero yo soy de las que piensa que no siempre estamos enchufados a poder tener toda esa información que queramos, ni un clarividente, ni un medium, ni nadie que nos dediquemos a este mundo, no siempre. Por eso también trabajamos muy a menudo nuestra energía, porque si no, nuestro canal no estaría cada vez mejor. Claro. ¿Y qué te va a decir? Has hablado de entidades que también en un momento dado las has podido ver dentro. No hablamos de que las veas físicamente, sino que la clarividencia lo ves como cuesta un poco de explicar, pero yo creo que sea a lo que te refieres, ¿no? Lo ves como dentro tuyo, ¿no? Claro, porque tú tienes los ojos cerrados y puedes estar viendo aquí dentro realmente la imagen de alguien o de algo o de alguna circunstancia. Claro. Y entonces, ¿te hablan o no hace falta que te hablen para que sepas el mensaje que tienes que darle a la persona? Muchas veces se te presentan solo como una imagen, y otras veces mientras estás viendo esa imagen te llega una información o te dicen algo y realmente pues es algún mensaje que te quieren dar, como nos ocurre en los sueños. Que también muchos dicen que es un portal hacia otro lado y donde se comunican también. Yo pienso que sí, vamos, lo pienso y lo tengo clarísimo. O sea, yo he tenido muchísimos sueños que realmente luego, aunque no sean exactamente igual como tú lo sueñas, el contexto de lo que te están diciendo luego sale a la luz. A mí me ha ocurrido muchísimo, y yo pienso que vamos, bueno, pues cuando nos vamos a dormir, nuestra alma sale de nuestro cuerpo y se va a ese otro lado, ¿no? A ese mundo paralelo donde están las almas de los vivos y de los no vivos, porque otros que están durmiendo también pueden ir allí. Claro, y además piensan a lo mejor que es la única manera de que se les escuche, porque algunos a lo mejor no les quieren, o no saben, o no pueden, o no quieren, y en el sueño es la única manera que tienen de poder conectarse, ¿no? Claro, porque en el ruido del día a día pues no estamos realmente percibiendo, porque percibimos todos lo que hemos dicho, pero claro, ¿lo escuchas o no lo escuchas? O dices, vaya casualidad que me ha pasado hoy. O dices, mira esto, mira, era porque sí. No, es siempre que intentando buscarle la justificación a las cosas, cuando a veces, en muchas ocasiones, ni las tiene, ¿no? No, exactamente. Y por eso no es que no nos ocurra, es que nosotros a lo mejor pues no estamos en ese momento escuchando, ¿no? Y por eso en el sueño, que es cuando baja más nuestro ritmo a nivel de la mente, ¿no? Pues ahí es donde es más fácil que se pueda conectar, y además que tu alma, creas o no creas, sale y va a otros lugares. Cada noche. Sí, y muchas veces no lo recordamos, pero cada noche nuestra alma está en algún otro lugar. Es como lo que se llama viaje astral, ¿no? Sí, por ejemplo. Salimos astralmente y luego... Claro, y luego volvemos al cuerpo. ¿No te ha pasado nunca que de repente has sentido ¡pum!, después de estar durmiendo y has sentido como si entrases de repente en tu cuerpo? Sí. Claro. Bueno, yo una vez me desperté con una sensación que no había
sentido en mi vida alucinante completamente, de una felicidad y una paz que no había sentido nunca jamás en mi vida, y de hecho no la he vuelto a sentir. Y desapareció progresivamente en apenas, no sé, medio minuto, ¿no? Después de haber despertado, pero era algo que, digo, no sé dónde he estado. ¿Dónde has estado? Pero la paz que siento era de otro mundo. Claro. Fijaros lo que digo. Te trajiste la mundo. energía para aquí, aunque duró poco aquí en este. Y fue como, no, esto es increíble, y es la sensación de paz más grande que he vivido en mi vida. Claro, es que los que se han ido al otro lado y han vuelto y nos han contado historias siempre nos lo cuentan, ¿no? De que realmente pues hay una sensación en el otro lado que no quieren volver. Claro, es verdad. Tenemos miedo a la muerte, pero muchos dicen que luego no quieren. Claro, porque regresar a no la estamos vida. preparados para morir. Es que está claro, eso está claro. No estamos nos enseñan preparados. a vivir, pero no Sí. nos hablan durante la vida, no nos hablan de la muerte y Claro. nada. No estamos en una cultura en No, la que la en muerte nos sea preparen. No, ni algo. mucho menos. Y desde que nacemos empezamos a morir, o sea que deberíamos prepararnos también para esa situación, para la tuya y para la de los que sucede a tu alrededor, porque Claro. siempre son duelos complicados. Totalmente. Bueno, qué mundo tan apasionante, Ay, sí, Miriam. podemos hablar horas. Oye, ¿cuál es tu carta preferida del tarot? Ahora que estamos así en confianza. La sacerdotisa. La sacerdotisa. Sí, a Que mí- representa la energía femenina. Sí, representa la energía femenina y representa la sabiduría más interna que la persona tiene, ¿no? La sabiduría que tú puedes traer desde otras existencias, aquello que tú a veces dices, y yo esto porque lo sé, si nadie me lo ha contado ni nadie me lo ha explicado, pero tú reconectas con aquella esencia en aquel momento, ¿no? Y para mí me siento muy identificada con la sacerdotisa. Qué Sí, bueno. sí, me encanta esa carta. Qué interesante. Sí. Bueno, ¿y cómo se pueden poner en contacto contigo, Miriam, para que les puedas echar una mano o quieran consultarte el tarot, ayudar con el péndulo hebreo o una hipnosis regresiva o lo que necesiten de tus terapias? ¿Cómo Bueno, pueden- pues pueden a través de Instagram, ¿vale? Pueden encontrarme en Miriam Belín, con la página mía de Instagram es Miriam Belín, también en Facebook también se llama Miriam Belín, o sea que no los voy a No confundir hay. mucho. Y bueno, luego a través de allí encontrarán mi teléfono y la forma de ponerse en contacto conmigo, pero allí me pueden localizar y ver un poquito pues las cosas que voy haciendo Claro. y ver un poco el desarrollo de mi actividad. Es un gran placer tenerte en la hoguera de Aquelarre, Miriam. Nos conocemos hace un montón de ¡Ay, madre mía, un Marta, montón de cuántos años años! ya, y es un placer. Espero que vuelvas a la hoguera. Espero Cuando que vosotros queráis. hayas estado a gusto, Muy a gusto. y vosotros espero que hayáis disfrutado igual que nosotros de este apasionante mundo del tarot, un poco desmitificando pues ese tarot superficial y que tan desconocido realmente, que guarda tantos misterios, y espero que nos podamos ver prontito. Y nada, solamente nos queda deciros una cosa que ya la sabéis, y es: primero, gracias por estar ahí al otro lado, y segundo, y ahora, ¿nos vais a llamar brujas?